Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que es tu copyright en el listos porque tengo algo jugoso, algo que su copyright que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del talentosísimo Can Yaman y vamos a descubrir, de una vez por todas, él es su actor favorito. Lo escucharon bien. La pregunta que nos hemos hecho todos los fans, esa que a veces parece un misterio impenetrable, hoy la vamos a resolver. ¿Qué copyright Neserú el afortunado o la afortunada que se gana el Corazu Superíndice 3N de este Galu N turco? ¿Serú un club psico de Hollywood? ¿Un icono del cine europeo? ¿O tal vez alguien muy cercano a sus rauces? Prepárense porque la respuesta podrá sorprenderlos y de hecho, eso es lo que dice el título, ¿no? Asu que abren bien los oídos, estamos a punto de entrar en la mente de Can Yaman. Pero antes de que revelemos el gran secreto, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si son nuevos por AQ, no se olviden de suscribirse al canal. AQ encontrarán todo sobre sus celebridades favoritas, desde noticias exclusivas hasta datos curiosos y análisis profundos. Asu que hagan clic en el botoncito rojo, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y ahora vamos al grano. Can Yaman, como todos sabemos, es mucho más que una cara bonita. Es un actor dedicado, un atleta apasionado, un abogado graduado y un hombre con una gran sensibilidad. Su ascenso a la fama ha sido Meteu Superíndice 3 rico, conquistando corazones en todo el mundo con su carisma y su talento. Lo hemos visto brillar en series como Erkenci Kwai, Dolunay y By Jay, demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Pero ¿qué copyright N inspira a Can Yaman? ¿A qué copyright N admira? La verdad es que a lo largo de su carrera, Can ha mencionado a varios actores que han influido en su trabajo. Ha hablado de su respeto por actores de la talla de Al Pacino, destacando su intensidad y su capacidad para transformarse en cada papel. También copyright N ha expresado su admiración superíndice 3N por Marlon Brando, considerándolo un verdadero icono de la actuación superíndice 3N. Sin embargo, en varias entrevistas, Can ha resaltado el impacto que tuvo en con diéresis copyright un actor en particular. No es un nombre que se escuche a menudo en las listas de actores favoritos, pero para Can Yaman, esta persona representa algo especial, una inspiración superíndice 3N constante. Antes de revelarles el nombre quiero que hagan sus apuestas. Piensen en los actores que se han influido en el cine y la televisión superíndice 3N, aquellos que han dejado una huella imborrable. ¿Qué copyright N creen que podrá ser el favorito de Can Yaman? Los leo en los comentarios du copyright gemme sus predicciones. Ahora sin rodeos, la revelación superíndice 3N. El actor favorito de Can Yaman es Robert De Niro. Su copyright que tal vez algunos de ustedes lo esperaban, pero para otros puede ser una sorpresa. Robert De Niro, el legendario actor de Taxi Driver, El Padrino 2, Toro Salvaje y tantas otras películas y Q superíndice 3 nicas. Un actor que ha demostrado su talento en una amplia gama de copyright neros, desde el drama hasta la comedia, pasando por el thriller y el cine de gangsters. ¿Por Q copyright Robert De Niro? Bueno, Can Yaman ha explicado en varias ocasiones que admira la dedicación superíndice 3N, la disciplina y la entrega total que De Niro pone en cada uno de sus papeles. Su capacidad para transformarse física y emocionalmente, su compromiso con la verdad y su valentua para asumir riesgos son cualidades que Can Yaman valora profundamente. Además de ese, Can ha mencionado que se siente identificado con la pasión superíndice 3N y la intensidad que De Niro transmite en la pantalla. Ambos comparten una energía arrolladora, una presencia magnu copyright tica que cautiva al público. Y aunque sus estilos de actuación superíndice 3N son diferentes, se puede percibir una cierta influencia de De Niro en el trabajo de Can Yaman, especialmente en su entrega física y emocional. Es importante destacar que Can Yaman no solo admira a Robert De Niro como actor, sino también copyright N como persona. Ha hablado de su humildad, su profesionalismo y su compromiso con el arte de la actuación superíndice 3N. Para Can, De Niro es un ejemplo a seguir, un modelo de dedicación superíndice 3N y excelencia. Pero la admiración superíndice 3N de Can por De Niro no se limita a sus películas famosas. También copyright N aprecia su trabajo en películas menos conocidas, como The Mission,
o 11 Epan a Time in America, destacando su versatilidad y su capacidad para sorprender al público. En resumen, Robert De Niro es mucho más que un simple actor favorito para Can Yaman. Es una fuente de inspiración superíndice 3N, un modelo a seguir y un símbolo de dedicación superíndice 3N y excelencia. Su influencia se puede percibir en el trabajo de Can, y su admiración superíndice 3N es un testimonio de la grandeza de De Niro como actor y como persona. Ahora bien, después copyright S de esta revelación superíndice 3N, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright les parece la elección superíndice 3N de Can Yaman? ¿Son también copyright N fans de Robert De Niro? ¿Qué copyright película de De Niro es su favorita? Los leo en los comentarios, quiero saber qué copyright piensan. Y hablando de comentarios, quiero recordarles que sus opiniones son muy importantes para mí. Me encanta leer sus mensajes, sus sugerencias y sus críticas. Así que no duden en dejar sus comentarios, ya sean sobre este vídeo o sobre cualquier otro tema que les interese. Además, quiero invitarlos a que compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Can Yaman o de Robert De Niro. Ayúdenme a difundir esta información superíndice 3NY a llegar a muchas personas. Para concluir, hoy descubrimos que el actor favorito de Can Yaman es nada más y nada menos que el legendario Robert De Niro. Vimos las razones de true de esta elección superíndice 3N y la influencia que De Niro ha tenido en el trabajo de Can. Espero que hayan disfrutado de este viaje al interior de la mente de Can Yaman. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Sin ustedes, este canal no sería posible. Así que gracias. Y ahora para finalizar, quiero pedirles que le den un me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Cuídense mucho. Y recuerden, sigan más menos ando en grande. Adiós superíndice 3S. *****. Pero esperen. No nos vayamos tan rápido. Su copyright que la revelación superíndice 3N de que Robert De Niro es el actor favorito de Can Yaman es impactante, pero quiero profundizar un poco más en esta admiración superíndice 3N. No se trata su superíndice 3 lo de un gusto pasajero, sino de una conexión superíndice 3N profunda que influye en la forma en que Can Yaman aborda su propio trabajo. Para entender mejor esta influencia, tenemos que analizar un poco más la carrera de Robert De Niro. Desde sus inicios en el teatro hasta su explosión superíndice 3N en el cine con Taxi Driver y Mean Streets, De Niro siempre ha demostrado una dedicación superíndice 3N inquebrantable a su oficio. Se sumerge por completo en sus personajes, investigando a fondo sus motivaciones y su historia. Incluso llega a transformar su cuerpo para encajar con el papel, como lo hizo para Toro Salvaje, donde aumentó superíndice 3 drásticamente de peso para interpretar al boxeador Jake LaMotta en la etapa final de su carrera. Esta transformación superíndice 3N física es un reflejo de su transformación superíndice 3N interna. De Niro no su superíndice 3 lo interpreta un personaje, sino que se convierte en con diéresis copyright L. Vive sus emociones, siente su dolor y experimenta su alegría. Es esta autenticidad, esta verdad en la actuación superíndice 3N, lo que conecta con el público de una manera tan profunda. Y es precisamente esta autenticidad lo que Can Yaman admira tanto de Niro. En sus propias actuaciones, Can también copyright N busca esa conexión superíndice 3N con el personaje, esa inmersión superíndice 3N total que le permita transmitir emociones genuinas al público. Si bien no ha llegado a transformar su cuerpo de manera tan drástica como De Niro, se esfuerza por entender a fondo la psicología de sus personajes y por encontrar la verdad en sus motivaciones. Podemos ver esta influencia en su papel de Candy Beat en Erkenci Kwai. Aunque a primera vista la serie parece una comedia romántica ligera, Can Yaman logra darle profundidad a su personaje, mostrando sus vulnerabilidades y sus conflictos internos. Candy Beat no es su superíndice 3 lo un foto superíndice 3 grafo exitoso y aventurero, sino también copyright N un hombre con un pasado doloroso y una gran necesidad de amor y aceptación superíndice 3N.
Kanyaman logra transmitir esta complejidad a Trabu Copyright S de su lenguaje corporal, su mirada y su voz. Incluso en los momentos MUN-SCU superíndice 3 micos, se puede percibir la tristeza que acecha en el fondo de sus ojos. Esta capacidad para mostrar las diferentes capas de un personaje es una de las claves del Ucondiéresis Copyright Cito de Kanyaman y, sin duda, una influencia de su Admiratio superíndice 3N por Robert De Niro. Otro ejemplo de esta influencia se puede ver en su papel de Ozgur Atasoy en By Jane. Aunque Ozgur es un personaje mucho más único y rebelde que Candibit, Kanyaman también Copyright N logra encontrar su humanidad y su corazu superíndice 3N. De True S de su fachada de chico malo, Ozgur esconde un alma herida y una gran necesidad de amor. Kanyaman logra transmitir esta dualidad de manera convincente, mostrando tanto su lado sarcástico y divertido como su lado vulnerable y sensible. La influencia de De Niro también Copyright N se puede ver en la elección superíndice 3N de proyectos de Kanyaman. No se limita a los papeles fáciles o predecibles, sino que busca desafíos que le permitan crecer como actor y explorar nuevas facetas de su talento. Su participación superíndice 3N en la serie italiana Sandokan es un ejemplo de esta ambición superíndice 3N. Interpretar a un personaje tan IQ superíndice 3 Nico y complejo como Sandokan representa un gran desafío para Kanyaman, pero también Copyright N una oportunidad para demostrar su talento y consolidar su carrera internacional. La preparación superíndice 3N para este papel es, sin duda, un homenaje a la dedicación superíndice 3N de Robert De Niro. Kan se ha sometido a un intenso entrenamiento físico para poder realizar las escenas de acción superíndice 3N con realismo y credibilidad. También Copyright N ha estudiado a fondo la historia y la cultura de Sandokan para poder interpretarlo con autenticidad y respeto. Pero la admiración superíndice 3N de Kanyaman por Robert De Niro va más allá del trabajo actoral. También Copyright N admira su profesionalismo, su humildad y su compromiso con el arte. A pesar de su gran fama y su larga trayectoria, De Niro sigue siendo un actor dedicado y trabajador, que nunca se conforma con lo fácil. Siempre busca nuevos desafíos y se esfuerza por mejorar su oficio. Esta actitud es un ejemplo para Kanyaman, que también Copyright N se esfuerza por ser un actor profesional y dedicado. A pesar de su juventud y su rápido ascenso a la fama, Kan nunca ha perdido la humildad y el respeto por sus compañeros de trabajo. Siempre estuvo dispuesto a aprender y a crecer como actor, y se toma muy en serio su responsabilidad de entretener y emocionar al público. En definitiva, la admiración superíndice 3N de Kanyaman por Robert De Niro es mucho más que un simple gusto personal. Es una conexión superíndice 3N profunda que influye en su forma de actuar, en su elección superíndice 3N de proyectos y en su actitud ante la vida. De Niro es un modelo a seguir para Kanyaman, un ejemplo de dedicación superíndice 3N, excelencia y compromiso con el arte. Y ahora, volviendo a ustedes, Copyright ¿les parece esta conexión superíndice 3N? ¿Creen que la influencia de Niro se nota en el trabajo de Kanyaman? Copyright ¿otros actores creen que han influido en su carrera? Los leo en los comentarios, quiero saber sus opiniones. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Kanyaman o de Robert De Niro. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí. Me encanta leer sus mensajes, sus sugerencias y sus críticas. Así que no duden en dejar sus comentarios, ya sean sobre este vídeo o sobre cualquier otro tema que les interese. Y para concluir, quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Sin ustedes, este canal no sería posible. Así que gracias. Y ahora para finalizar, quiero pedirles que le den un me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Cuídense mucho. Y recuerden, sigan más menos ando en grande. Adiós superíndice 3S. Y larga vida a Robert De Niro. Y a Kanyaman.